Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad vengo a traerles ya la clase del día de hoy, correspondiente al día viernes 5, y vamos a proceder con la clase. Bien, tenemos nuestra programación semanal correspondiente al día 5. Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. Nuestra institución educativa. El área que vamos a trabajar es personal social. Nuestro tema, proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. Nuestra fecha es el 4 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia en clase de sexto grado, que vamos a nombrarlas aquí y luego la vamos a ver si hemos cumplido con todo lo establecido. Los recursos en esta oportunidad va a ser la ficha, huaicos y aluviones, que nos proporciona el Minedu, y nuestros útiles que necesitamos para trabajar el día de hoy. En el desarrollo de la actividad, a lo largo de esta semana investigamos acerca de las estaciones y por qué se producen. Hoy nos corresponde conocer cómo los cambios en la temperatura producen lluvias, humedad y otras condiciones climáticas. Las estaciones pueden provocar fenómenos como los huaicos o aluviones. Además, investigaremos qué factores hacen que una localidad sea más afectada cuando se producen estos fenómenos. ¿Cuál va a ser nuestra meta de hoy? Pues explicar los factores de vulnerabilidad frente a huaicos y otros desastres en tu localidad. Como apreciamos aquí en la fotografía, esto es reciente lo que tuvimos aquí en el Huayco Loro, donde un huaico pues provocó todo el cierre de la Ramiro Priale y el caos en el tráfico, y afectando a toda esa población. Para empezar, los cambios que producen las estaciones en las características del clima afectan la forma de vida de una localidad. Por ejemplo, cuando llega el verano en nuestro país, hay localidades en que las lluvias se hacen más abundantes y por ello es posible que se produzcan aluviones y huaicos que, en ocasiones, afectan a muchas familias. En esta actividad aprenderemos a darnos cuenta cómo la ubicación de nuestras viviendas puede hacer que un huaico o un aluvión nos afecte más. Vamos a leer esta noticia. Tacna, huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Fue el 21 de febrero del 2020 a las 10:21 p.m. Las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Ahí estamos observando en la imagen cómo ha sido el desplazamiento de lodo y tierra por toda esa comunidad. Un huaico inunda gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes luego de que se activara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inunda calles, avenidas, mercados y los terminales pesqueros y terrestres. Los ríos de agua y lodo llegan hasta el centro de la ciudad. El huaico afecta a los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza y las zonas conocidas como La Florida, Los Milagros, San Pedro, Ramón Copaja, entre otros. El alcalde de Tacna, Julio Medina, relató a RPP Noticias que desde aproximadamente las 4 de la tarde de este viernes empezó a caer una lluvia fuerte en la ciudad, provocando daños en varios sectores. Indicó que la quebrada se activó cerca de las 9 de la noche. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Videos y fotos compartidas en redes sociales muestran las dimensiones de la inundación. Uno de los locales más afectados es el terminal terrestre, que luce totalmente anegado. El agua también hizo colapsar a varios vehículos que quedaron atascados o volcados por el arrastre del aluvión. Extraído de huaicos inundan calles y viviendas en Tacna tras la activación de quebradas. Ya esta noticia lo han extraído de ese texto, ¿no? Una vez que hemos leído información respecto al caso del aluvión o huaico, aquí te mostramos cómo responder a la siguiente pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué fenómeno natural se menciona en la noticia? Ya que hemos leído la noticia, vamos a contestar a esta pregunta y mi respuesta sería que el fenómeno que se menciona es un huaico. ¿Qué elementos naturales y sociales observas en la fotografía? Respuesta: los elementos naturales que se observan en la fotografía son un río, colinas, el fondo de un valle, nubosidad
Y los segmentos sociales son las viviendas, las zonas agrícolas y las carreteras. ¿Cuándo se produjo y durante qué estación del año? La respuesta sería: el huaico se produjo el 21 de febrero de este año y en el verano. ¿Dónde y en qué zona del país se ubica? Pues la respuesta es que el huaico se produjo en la ciudad de Tacna, al sur del Perú. Afectó a los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza y las zonas conocidas como La Florida, Los Milagros, San Pedro, Ramón de Copaja, entre otros. ¿Por qué se produjo este fenómeno? Pues la respuesta es: se activó la Quebrada del Diablo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. Bien, como ves, hemos hecho una serie de preguntas y a la vez le hemos dado respuesta. Pero esto tiene una razón de ser. Te estoy enseñando un ejemplo de cómo tú vas a trabajar en la siguiente infografía. A ver, vamos a ver qué es un huaico. Es el desplazamiento violento de una gran cantidad de agua mezclada con tierra y piedras de gran tamaño que descienden raudamente por las laderas de los cerros cuando se da el desborde de un río por el aumento en el nivel del caudal como consecuencia de lluvias torrenciales o prolongadas. El origen de esta palabra es quechua. Ya es extraída del Minedu, cartilla huaico. Acá observamos, miren, la gran cantidad de lodo y piedras que deja tras el paso de un huaico. Ahora es tu turno. Siguiendo el ejemplo mostrado, resuelve la actividad 1 de la ficha Huaicos y aluviones disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Una vez que sabes qué, cómo, dónde, cuándo y por qué se produce este fenómeno que es el huaico, el siguiente paso es saber cómo afectó a la población. Asimismo, es importante investigar por qué los huaicos o aluviones afectan en mayor o menor medida a la población. De igual manera, te mostramos cómo hacer este segundo paso. Por ejemplo, observa la siguiente infografía. Acá vamos a ver una infografía del diario República, donde nos pone una imagen donde nos muestra zonas que nosotros vamos a detectar cuáles son las que están más vulnerables a ser afectadas. ¿Ya? Ahí dice Quebrada del Diablo, cruza Tacna. Quebrada del Diablo es donde inicia, retomó su cauce original y barrió con todas las casas que encontró a su paso. Pasó por el Mirador, La Florida, La Rotonda, el Mercado Grau y al terminal terrestre. Las lluvias se saturaron el suelo y lo envuelven un poco estable. Cono de riesgo. Ahí nos informa también que fue a las 7 de la noche el día viernes, 3 muertos, 23 heridos y 1.945 familias afectadas. Bien, ahora vamos a ver. De acuerdo con el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, la vulnerabilidad es la facilidad de que puentes, carreteras, viviendas, áreas agrícolas, ciudades, entre otros, sufran daños materiales, asimismo la población que se ve afectada por ello. Teniendo en cuenta esta definición, realiza lo siguiente. Encierra con color rojo las zonas en mayor medida son vulnerables al huaico. Encierra de color naranja las zonas que consideres medianamente vulnerables al huaico. Y encierra con color verde las zonas que consideres menos vulnerables del huaico. Bien, acá vamos a trabajar con la infografía que tenemos y vamos a trabajar primero con las vulnerables al huaico. Ahí tenemos lo que es zona vulnerable del huaico. Por ahí es su causa, entonces por ahí va a pasar. Si estamos dentro de ahí, estamos vulnerables. Paso número 2, medianamente vulnerable. Están las zonas naranjas que están alrededor del vulnerable. Y finalmente tenemos las que son menos vulnerables al huaico, que están demarcadas de color verde. ¿Ya? Entonces aquí se ha demarcado las zonas de lo que son vulnerables al huaico, medianamente vulnerables y menos vulnerables. Bien, ahora que el huaico aluvión afecte más o menos a una población, depende de la localización, como has visto, de los centros poblados en zonas expuestas al peligro en cuestión. El problema principal está en que estas construcciones de vivienda en zonas inundables o peligrosas generalmente se deben por la condición de pobreza de sus habitantes. Aquí vemos que esta foto es tomada en Chosica, donde la gente está en el cauce del río. Han hecho sus casas hasta de 3 pisos, pero lamentablemente es un cauce del río. Y eso fue lo que provocó. Los fenómenos naturales por sí solos no causan desastres. Los seres humanos son vulnerables a ellos debido a varios factores. Por ejemplo, tenemos a la exposición. Son las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro.
La exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un adecuado manejo de territorio, o políticas de desarrollo económico no sostenible, a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Quiere decir que la gente, cuando viene de diferentes lugares, no toma en cuenta la ubicación de los ríos. Entonces, ¿qué hace? Se pone a las laderas, construye sus casas de 2, 3 pisos, pero que a la larga nos dan una exposición al peligro. Luego tenemos la fragilidad. Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano a sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, formas de construcción, no seguimiento de la normativa vigente sobre construcción y materiales, entre otros, a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Lo que nos damos cuenta es que muchas veces vemos en los cerritos, están llenos de casas, no tienen la estabilidad que deben tener. Entonces, cuando hay una lluvia fuerte, lo que hace es provocar deslizamientos, ¿no? Y esa es la fragilidad. La fragilidad es la desventaja y debilidad relativa del ser humano a sus medios de vida frente al peligro. Bien, con tu familia, comparte con tus familiares las respuestas que has colocado en la ficha de huaicos y aluviones. Pídeles que te expresen las fortalezas de tu trabajo, luego los aspectos en los que deben mejorar. Bien, escribe un listado sobre lo que aprendiste de las zonas que son más vulnerables a los huaicos y los aluviones y cómo los aprendiste. Escribe y dibuja qué tan cerca o lejos sientes que estás de la meta propuesta al inicio. Luego, explica qué factores determinan la vulnerabilidad de una localidad frente a los huaicos. Bien, responde para qué te ha servido lo aprendido en esta actividad. Bien, las actividades para realizar en tu cuaderno. En la primera actividad vas a leer la siguiente noticia. El total de 358 hectáreas fueron afectadas por avalancha en Mocoa. Vas a leer esta noticia. Vas a continuar leyendo toda la noticia y finalmente vas a contestar a las preguntas. ¿Qué fenómenos naturales se menciona en la noticia? ¿Qué elementos naturales y sociales observas en la fotografía? ¿Cuándo se produjo y durante qué estación del año? ¿Dónde y en qué zona se ubica del país se ubica, y por qué se produjo este fenómeno? Bien, son preguntas que ya hemos trabajado, pero ahora tú la vas a hacer de acuerdo a la noticia que tienes, ¿no? ¿Qué semejanza encuentras con el huaico de Tacna que leímos? Ya te toca esta parte a ti desarrollar. Actividad número 2, observa detenidamente la zona donde ocurrió el huaico. Ya, entonces aquí tú vas a hacer un gráfico donde vas a señalar de color rojo las zonas que consideres más vulnerables, como hemos hecho en el de Tacna. En Sierra de color naranja las zonas medianamente y de verde las que son menos vulnerables. Y luego vas a responder en tu cuaderno qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o centro poblado frente a los huaicos y aluviones. Bien, hasta ahí hemos terminado nuestra clase. Este video te lo voy a pasar para que lo puedas ver una y otra vez y lo entiendas. Ya te recomiendo que le bajes la resolución para que no consumas tus megas. Muy bien, hasta ahí vamos a estar la clase. Te pido que te suscribas para más videos y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.